Nunca he creído mucho en las cosas extrañas que a veces aparecen en foros como este. Siempre pensé que la mayoría de las historias eran exageraciones o pura invención. Pero, después de lo que me pasó el año pasado, mi visión de la vida, de la muerte, sobre todo, de lo que se olvida por los rincones del mundo, nunca ha vuelto a ser la misma. Para ponerte en antecedentes, me llamo Daniel, tengo 37 años, y en aquel momento trabajaba como ayudante en un laboratorio forense. No era exactamente el trabajo de mis sueños, pero era donde estaba, pagaba las facturas y, para ser sincero, disfrutaba de la faceta investigadora. Vivo en una gran ciudad, de esas en las que nadie mira a nadie a la cara y, bueno, quizá eso tenga todo que ver con lo que voy a contarte. Ocurrió un viernes, justo al final de la jornada laboral, esa maldita hora en la que lo único que quieres es irte, pero si pasa algo, le toca a quien esté allí. ¿Y adivina qué? Yo estaba allí. Mi jefe, el doctor Rosenfeld, un tipo un poco gruñón pero absurdamente inteligente, de esos que dicen cosas que hay que anotar para entenderlas después, me llamó a su despacho. Había recibido unas cajas de archivos antiguos del departamento de policía. Formaban parte de un proyecto que estaban llevando a cabo para revisar casos archivados desde hacía mucho tiempo. La mayoría estaban sin resolver, sin informe final, sin nada. ¿Quieres aprender algo de verdad, Daniel? Échale un vistazo a este, me dijo, arrojando sobre mi mesa una carpeta beige, medio arrugada, con olor a papel almacenado durante décadas. Lo único que ponía en la portada era, caso número 4871, muerte indeterminada, 2006. Cuando abrí aquella carpeta, confieso que no sentí más que aburrimiento. No era más que otro de esos casos que nadie resolvía y que probablemente a nadie le importaba resolver. Las primeras páginas eran bastante básicas: un informe policial, un informe forense, fotos descoloridas de un piso diminuto, uno de esos viejos con azulejos verde musgo agrietados en las paredes y un sofá cubierto de plástico amarillento. En la primera hoja se leía, víctima femenina, presuntamente de entre 35 y 45 años, encontrada sin signos externos de violencia. Causa de la muerte, indeterminada. Y hombre, aquí venía la parte que empezó a molestarme: sin identificación. No hay registros. Sin familiares. Ningún informe de persona desaparecida. Viejo, ¿cómo que nadie la buscó? La mujer fue encontrada muerta el 18 de agosto de 2006, en un piso del centro histórico, ¿sabe? Esa zona decadente llena de edificios viejos, con pasillos oscuros que huelen a moho y ascensores que crujen como si estuvieran a punto de derrumbarse. Según el informe, fue el conserje quien lo encontró, un señor llamado Walter, que solo notó algo extraño porque empezó a oler un olor muy fuerte procedente del piso 304. Cuando derribaron la puerta, allí estaba ella, tumbada en el suelo del salón, con un jersey rojo descolorido los ojos cerrados, expresión neutra, como si simplemente se hubiera desmayado. ¿Lo más extraño? La nevera estaba llena. La comida ordenada, los platos lavados, nada fuera de lugar. No había señales de robo, ni de lucha, ni de nada. Lo que me impresionó enseguida fue la soledad de este caso. Hombre, ¿cómo puede alguien morir así, en medio de toda una ciudad, sin que nadie se dé cuenta? Sin un alma que pregunte, que se preocupe. Empecé a hojear las fotos y, tío, hay cosas que se te quedan grabadas en la cabeza sin que tú quieras. En la pared del salón había un cuadro torcido, de esos baratos, con una pintura de flores que parecía hecha por un niño, completamente descolorida. Sobre la mesa había un cenicero lleno, pero lo que más me llamó la atención fue una taza de té. Sí, una taza de té medio vacía, como si hubiera sido interrumpida en medio de algo banal, como un sorbo antes del final. En su momento consulté el informe de la autopsia y, francamente, parecía uno de esos que el tipo rellena para acabar de una vez. No había marcas de agresión, ni fracturas aparentes, ni hematomas visibles. Lo único que observaron fue que presentaba signos de desnutrición leve y algunas manchas moradas, que en su momento atribuyeron a la descomposición. Pero, cuando pasé la página, había un detalle que me heló hasta la médula. La fecha del último movimiento sobre este caso era 2 meses después de la muerte, ¿y el motivo? Archivado. Razón, sin pistas, sin identificación, sin continuidad en la investigación. En otras palabras, lo dejaron. La dejaron ir. Como si esa mujer nunca hubiera existido. Aquí viene la parte extraña. La razón por la que este archivo acabó en nuestras manos, 15 años después, fue porque el Dr. Rosenfeld estaba probando una nueva tecnología que habían implementado en el laboratorio,
la microtomografía de alta precisión, básicamente un absurdo escáner que capta detalles que una autopsia ordinaria, en aquella época, nunca sería capaz de captar. Era un proyecto piloto, un poco experimental, que la gente utilizaba para revisar casos archivados, ver si podían encontrar algún error, alguna pista olvidada, en fin. Me miró, con esa mirada de quien sabe que está a punto de soltar una bomba en el regazo de alguien, y dijo, «¿Sabes, Daniel? A veces los muertos cuentan mejores historias que los vivos». Confieso que me reí un poco, intentando que no se notara que el ambiente empezaba a incomodarme. En el fondo de mi mente pensaba, bueno, probablemente sea otro de esos casos sin resolver que seguirán sin resolverse. Pero entonces, me llamó a la sala de imágenes. El modelo 3D de los huesos de la víctima ya estaba corriendo en la pantalla. Y, tío, en serio, te lo juro, cuando apareció la imagen del cuello, se me revolvió el estómago al instante. Estaba claro. Había microfracturas en 3 puntos diferentes del hueso yoides y del cartílago tiroides. Fracturas muy finas, que en aquel momento, con el equipamiento de 2006, habrían pasado fácilmente, sobre todo teniendo en cuenta el estado de descomposición. Pero allí, estaba tan claro como el agua. Y no pudo haber sido otra cosa que estrangulación manual. En ese momento, el silencio en la sala se hizo pesado, casi palpable. El doctor Rosenfeld y yo nos quedamos mirando aquella pantalla brillante, que parecía iluminar mucho más que los huesos. Parecía arrojar luz sobre un error absurdo, sobre una vida que había sido completamente olvidada, ignorada. Esto de aquí, no fue una muerte natural, ni un accidente. Esto fue un asesinato, Daniel. Y nadie se dio cuenta. Nadie se molestó en mirar bien, dijo, casi en tono de desahogo, mitad indignado, mitad abatido. ¿Y sabes lo que me hizo un nudo en la garganta? Fue pensar en cuántas otras personas habrán corrido la misma suerte, solo que sin ser interrogadas, advertidas o recordadas. A partir de entonces, ya no era solo un viejo caso. Se convirtió casi en una obsesión. Empecé a rebuscar en cada papel, en cada garabato de aquel archivo. Fui tras los registros de la época, vecinos, el conserje, cualquiera que hubiera visto u oído algo. Pero, ¿adivinen qué? Nada. El edificio ya no existía. Había sido demolido en 2012 para convertirlo en un aparcamiento. El conserje, Walter, había muerto en 2015, según una esquela que encontré en internet. Ninguno de los familiares de la mujer aparecía en el informe. Ningún nombre, ningún documento, ninguna pista. Era como si hubiera aparecido de la nada, vivido en el vacío y muerto en la misma soledad. Y, hombre, empezó a comerme por dentro. Fue entonces cuando el doctor Rosenfeld me dio una idea que, sinceramente, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Sugirió que cruzáramos la información física de la víctima, edad aproximada, altura, peso, rasgos óseos con los registros de los antiguos programas sociales. Y, hombre, no es tan sencillo como parece. Mucho había sido desactivado, borrado, olvidado. Sistemas caídos, registros archivados en servidores que ya no existen. Parecía que, incluso muerta, estaba condenada al completo olvido. Pero entonces, tras horas devanándome los sesos y rebuscando en bases de datos casi fosilizadas, apareció una línea, una sola línea, que hizo que mi corazón se disparara. Nombre, Margaret Helms. Fecha aproximada de nacimiento, 1963. Registro vinculado a un programa municipal de ayudas a la vivienda de 2004. Y eso era todo. Sin parientes en la lista, sin historial de empleo, nada más que una dirección. Piso 304, Avenida 15, bloque del mismo maldito piso. Enseguida se me secó la boca. ¿Sabes cuando tu cerebro tarda unos segundos en procesar que es real? La mujer tenía un nombre. Había tenido un nombre todo el tiempo. Y de alguna manera nadie se molestó en buscarla. Era literalmente una persona desaparecida a la que nunca se buscó. En ese momento, solo podía mirar la pantalla del ordenador. Su nombre en la pantalla parecía casi surrealista. Era como si estuviera gritando desde el otro lado, como, «Hey, existí, estuve aquí, alguien, por favor, véanme». Y, hombre, es extraño decirlo, pero sentí una pesadez en el pecho, una angustia que se apoderó de mí de una manera que nunca había sentido en el trabajo. Yo lidiaba con la muerte todos los días, ¿sabes? Pero esto era diferente. No era solo una muerte. Fue el borrado completo de una vida, de una historia. Y ahora, 15 años después, estábamos allí, escuchándola de nuevo,
aunque fuera a través de huesos olvidados y archivos. Y cuanto más leía, más siniestro me parecía. Margaret estaba inscrita en un programa de ayuda precisamente porque se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad social. Según los registros, había pasado años viviendo en la calle, saltando de albergue en albergue, hasta que consiguió aquel minúsculo piso en el centro, que formaba parte de un proyecto de viviendas en aquella época. Y entonces, desapareció. Nada más. Ningún movimiento en el sistema. Ni historiales médicos, ni peticiones de ayuda, ni compras en el mercado, nada. Parecía que simplemente dejó de existir el día que entró en ese piso. Y, hombre, me dio tal escalofrío que se me puso la piel de gallina. Parecía como si aquel lugar la hubiera absorbido, borrado, como si nunca hubiera estado allí. Llegados a este punto, estaba completamente obsesionada. Empecé a buscar cualquier cosa que pudiera darme más pistas sobre Margaret. Fui a los archivos físicos del edificio, saqué viejos planos, contratos, listas de residentes de la época. Y, tío, ahí es donde empieza lo más raro de todo. En la lista de inquilinos de 2006, no había nadie registrado en el piso 304. Simplemente estaba etiquetado como vacío. Lo comprobé 3 veces, pensé que era una errata, no sé. Pero no. Estaba oficialmente vacío. En otras palabras, técnicamente, ni siquiera debería estar viviendo allí. Y eso me dejó con la horrible sensación de que algo estaba muy, muy mal desde el principio. Para intentar entenderlo mejor, llamé a una mujer que, según los documentos, vivió en 302 en la misma época, una tal Silvia Markov, que ahora tiene casi 80 años. Conseguí su número tras una traviesa búsqueda en las redes sociales, cruzando apellidos y direcciones. Y hombre, cuando descolgó, juro que me temblaba la mano. Le expliqué quién era, de qué se trataba y le pregunté sin rodeos. ¿Recuerdas a alguien que viviera en la 304, hacia 2006? El silencio al otro lado fue instantáneo. Y tras unos segundos que parecieron horas, ella respondió con voz temblorosa y ronca, «Dios mío, ¿tú también la oyes ahora?» Sinceramente, me quedé helado en el sitio. El corazón se me aceleró como si se me fuera a salir por la boca. Pasé unos segundos en estado de shock, sosteniendo el teléfono, sin saber si había oído bien o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Y antes de que pudiera decir nada, añadió, en voz muy baja, casi en un susurro, pensé que estaba en mi cabeza o que ya se había ido. Pero de vez en cuando, sigo oyéndola. La oigo andar por ahí, abriendo cajones, revisando cosas. En el 304. La mujer empezó a respirar agitadamente, como si estuviera a punto de llorar, y yo, completamente perdido, pregunté, «Pero, señora Silvia, ¿se acuerda de ella? ¿Vio alguna vez a esta mujer?» Lo que dijo me dejó helado. Dijo que en aquel momento, en 2006, el piso 304 llevaba meses vacío. Nadie vivía allí oficialmente. Pero, varias veces, de madrugada, oyó pasos. Y no solo pisadas, arrastre de muebles, ruido de cosas que caían al suelo, un grifo que se abría y cerraba solo. Incluso se quejó al conserje, que le contestó que allí era normal. Y cuando ella insistió en que había alguien viviendo allí sin contrato, él lo descartó y le dijo, «Déjelo estar, señora Silvia. No se meta con algo que no debe». Después de esta conversación, ella dijo que simplemente evitaba pasar por delante del 304, porque cada vez que lo hacía sentía ese olor, un olor dulce y podrido al mismo tiempo, algo que describió como una flor podrida. En ese momento, ya no sabía si estaba ante un caso criminal, un error grotesco del sistema o si me había topado con algo que iba mucho más allá de lo que cualquier informe podía explicar. Le pregunté a la señora Silvia si alguna vez había visto a alguien entrar o salir de la 304. Y, hombre, su respuesta me hizo temblar hasta las raíces del pelo. Dijo que solo una vez, al amanecer, se despertó con un ruido extraño, como si arrastraran una silla, y cuando miró por la mirilla de la puerta, vio y juro que solo estoy repitiendo sus palabras a una mujer delgada con un jersey rojo, de pie en el pasillo, mirando fijamente a la puerta del 304. Allí de pie. Sin parpadear. Sin moverse. Y entonces, desapareció. Ni siquiera supe qué decir. Me quedé mudo, con el teléfono en la mano, mientras ella continuaba, con la voz cada vez más débil. Después de aquel día, los sonidos empezaron a cesar. Pero a veces, cuando hay mucho silencio, sigo oyendo, una taza que ponen en la mesa, un portazo en el armario, y sé que no es mi cabeza. Porque el piso,
el piso ya ni siquiera existe, pero el sonido sigue viniendo de allí. Hombre, te juro que en ese momento miré a mi alrededor, como si algo pudiera empezar a pasar también allí, a mí, dentro de aquella sala de archivos. La sensación era que, de alguna manera, retocar la historia de Margaret estaba trayendo algo de vuelta, algo que no quería caer en el olvido. Colgué el teléfono con la mano temblorosa. Y no soy de los que se asustan fácilmente, lo juro. Trabajo todos los días viendo cosas pesadas, cuerpos en todos los estados imaginables, accidentes, crímenes, pero esto, tío, esto era diferente. Sentía como si no estuviera simplemente hurgando en un viejo caso. Estaba hurgando en algo que hubiera preferido dejar olvidado. Cerré los ojos unos segundos, respiré hondo y pensé, vale, Daniel, eres un tipo racional. Esto es solo un caso, solo datos, solo huesos, solo un error del pasado. Pero todo mi cuerpo parecía estar en desacuerdo con esta narrativa. Volví a la mesa, abrí de nuevo las imágenes de microtomografía, le di la vuelta a cada trozo de los huesos de Margaret, como si allí pudiera haber algo más, algún detalle oculto. Y, hombre, lo encontré. Encontré algo que instantáneamente me heló la sangre. En el segundo hueso metacarpiano de mi mano derecha, para quien no lo sepa, es el hueso de la base del dedo índice, había una microfractura. Pequeña, muy fina, como si en el momento de la agresión hubiera intentado agarrar, arañar, defenderse. Luego, al mirar más de cerca, me di cuenta de que había una fisura en el hueso del pulgar, típica cuando alguien cierra demasiado la mano, o agarra algo con desesperación. Hombre, la mujer intentó luchar. Lo intentó, pero no pudo. Y lo que es peor, nadie la escuchó. Nadie la ayudó. Y nadie se dio cuenta de que había sido asesinada. En ese momento, sentí una mezcla de rabia, tristeza y miedo, tío. Miedo, tío. Miedo de verdad. Porque, de alguna manera, parecía que cada detalle que descubría tiraba de una cadena que estaba unida a algo mucho, mucho más profundo. Y sentía que esa cosa estaba empezando a soltarse. Decidí que necesitaba entender cómo había acabado en aquel piso. Si estaba oficialmente vacío, si no tenía contrato de alquiler, si nadie la había inscrito, ¿cómo había llegado allí? Y fue entonces cuando encontré otro detalle extraño. En un viejo documento amarillento, escrito a mano, había una nota casi ilegible al pie de una hoja del programa de asistencia, reubicada, unidad temporal, autorización verbal, cuidador Walter. Lo miré fijamente durante unos minutos. ¿Autorización verbal? ¿Qué quería decir? ¿Qué tipo de traslado era este? ¿Y por qué no había ningún documento oficial al respecto? ¿Y sabes qué detalle me dio más escalofríos? En todos los registros de Walter, el cuidador, no había absolutamente ninguna mención a que tuviera autoridad para hacer este tipo de reubicación. Y lo que es peor, cuando busqué sus datos, descubrí que había trabajado en el edificio durante más de 20 años, pero que tenía 3 denuncias internas con la empresa que gestionaba el condominio, comportamiento inadecuado hacia residentes vulnerables. Las 3 fueron archivadas sin investigación. Las 3 fueron archivadas sin investigación. Tío, de verdad, en ese momento me di cuenta de que no se trataba solo de una muerte inexplicable. Había algo más. Mucho más. De inmediato, empecé a sentir un malestar que no era solo físico, era mental, emocional, una presión en el pecho, como si el propio aire de la habitación se hubiera vuelto más pesado, más denso. Empecé a tirar del hilo de Walter y, hombre, cuanto más tiraba, más extraño me resultaba. Descubrí que vivía en el propio edificio, en una de esas pequeñas habitaciones de conserje, y que, según algunas notas tomadas por antiguos empleados de la empresa gestora, solía ofrecer ayuda a la gente que vivía en la calle, diciendo siempre que les encontraría un lugar temporal donde alojarse. Pero, muy convenientemente, después no había constancia de esas personas. Desaparecían. Desaparecieron. ¿Y adivina qué? Nadie preguntó nunca. Tío, te lo juro, me entraron sudores fríos. Me temblaba la mano sobre el ratón mientras lo leía. Sentí como si de repente me hubiera tropezado con una especie de agujero negro en la ciudad, un lugar donde la gente se perdía para siempre y nadie se daba cuenta. Y aquí viene la parte que me hizo levantarme de la silla, dar una vuelta por la habitación y preguntarme si realmente quería seguir enredando. En el informe de mantenimiento de 2006, unos días después de la fecha de la muerte de Margaret, había una orden de trabajo abierta a las 3:42, solicitud de reparación de la cerradura de la 304. Solicitud realizada por el señor Walter. Solicitud hecha por el señor Walter.
3:42 de la madrugada. ¿Quién en su sano juicio pide una reparación de cerradura a esa hora? ¿Y sabe cuál era el estado del pedido? Cerradura cambiada. Motivo, desgaste excesivo y rotura de componentes internos. Y, hombre, no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que no era desgaste. Era un robo. O peor, era para ocultar algo. En ese momento, ya no me ocupaba solo de los archivos. Era como si hubiera abierto accidentalmente una puerta que llevaba 15 años cerrada, y ahora ya no quería cerrarse. Me quedé mirando la nota de la cerradura y la cabeza me daba vueltas. Empecé a pensar en cuántas veces, cuántas personas habían pasado por delante de aquel piso, habían oído algún ruido, habían olido aquel extraño olor, y simplemente lo habían ignorado. Porque, hombre, así es como funcionan las cosas en estos centros decadentes. La gente ve, siente, se da cuenta, pero prefieren no involucrarse. Fingen que no es asunto suyo. Lo que más me angustiaba era que, incluso con todo esto, los huesos que decían la verdad, los documentos llenos de agujeros, las extrañas historias de los lugareños, oficialmente seguía siendo un caso cerrado. Pero para mí no iba a seguir así. Fui a ver al doctor Rosenfeld, le enseñé todo lo que había reunido y se quedó callado durante unos minutos, respirando agitadamente, mirando las pantallas, las carpetas abiertas. Y entonces dijo algo que a mí todavía se me pone la carne de gallina solo de recordarlo. Daniel, hay algunas cosas que, si decides abrirlas, tienes que estar preparado para no poder cerrarlas. Esto, no es solo un caso. Esto es una cicatriz abierta en medio de esta ciudad. Y mira, no sé si quiere cerrarse. Después de esa conversación, lo juro, incluso empecé a cuestionarme mi cordura. Me fui a casa ese día con esa horrible sensación, ¿sabes? Esa pesadez en el aire, esa cosa que te hace mirar atrás todo el rato, como si alguien te siguiera, te vigilara. Llegué a mi piso y, por primera vez en años, cerré la puerta con llave, algo que nunca solía hacer. Y mira, no soy de los miedosos, pero aquella noche, cada ruido en el edificio, el crujido de una tubería, el chirrido del ascensor, incluso el sonido del vecino arrastrando una silla, todo me helaba. Y hombre, hubo una cosa que nunca olvidaré. A eso de las 3 de la madrugada, me desperté con un ruido muy concreto. El sonido de una taza colocada lentamente sobre una mesa. ¿Conoces ese sonido? Cerámica golpeando madera, seco, corto, inconfundible. Y no tengo ninguna taza en casa. Ni una sola. Me quedé paralizada en la cama, conteniendo la respiración. Mi mente intentaba encontrar una explicación. Es el vecino. Está en mi cabeza. Es paranoia. Pero, viejo amigo, sabía que no lo era. Porque poco después, llegó otro sonido. Un clic, como si la puerta de un armario se hubiera abierto muy despacio. En aquel silencio absurdo, sonaba como si viniera del interior de mi salón. Solo que, obviamente, no tuve el valor de levantarme para comprobarlo. Me quedé allí, con los ojos muy abiertos, mirando al techo, sintiendo el sudor correr por mi espalda, hasta que el día empezó a clarear. Y no puedo explicarlo, pero lo sentí. Realmente sentí que no estaba sola en aquel piso. Que, de alguna manera, algo me había seguido hasta allí. A la mañana siguiente, estaba hecha polvo. Ojos hundidos, cara pálida, parecía que llevaba días sin dormir. ¿Y sabes ese tipo de sensación que no te abandona? Ese malestar que se te queda grabado, como si hubieras respirado un aire sucio y pesado que no quiere salir de tus pulmones. Así me sentí yo. E incluso después de esa extraña noche, hice exactamente lo que cualquier persona sensata no haría, volví al laboratorio. Necesitaba entender. Necesitaba saber hasta dónde había llegado. Llegué antes que el doctor Rosenfeld, mientras estaba fuera, decidí revisar las viejas fotos del piso, las de la escena del crimen de 2006. Hombre, y juro que, o nunca me había fijado, o antes no estaba ahí. En una de las fotos, tomada desde el ángulo de la puerta de la cocina, se veía una taza en la esquina de la mesa. Y lo que es más, la taza estaba llena. Llena de un líquido oscuro, como si acabaran de ponerla allí. Pero lo más extraño, en la siguiente foto, tomada segundos después, la misma taza estaba vacía. Comprobé los metadatos de las fotos, eran de la misma secuencia, a la misma hora, solo que con ángulos diferentes. Y tío, me entraron sudores fríos. Porque no tenía sentido. Nadie había tocado nada mientras tanto. Las fotos eran de los forenses, tomadas inmediatamente después de entrar en el piso. ¿Qué quieres decir, viejo amigo? ¿Cómo?
En ese momento, me levanté de la silla tan rápido que se cayó hacia atrás, haciendo un ruido atronador en la habitación vacía. Mis ojos no parpadeaban, mi cerebro no podía procesar correctamente lo que estaba viendo. Tomé las dos fotos, las puse una al lado de la otra, las amplié, comparé cada detalle. Y, hombre, no era solo la taza. En la primera foto, la mesa estaba vacía, con solo una taza llena en la esquina. En la segunda, además de la taza vacía, había una silla que antes había estado contra la pared, ahora estaba retirada, ligeramente apartada, como si alguien se hubiera sentado allí. Pero allí no había nadie. Nadie en las fotos. Nadie en los registros. Nadie en la maldita escena. Cuando llegó el doctor Rosenfeld, me encontró pálido, sudoroso, mirando las fotos como si estuviera mirando a la mismísima muerte. Y, a diferencia de lo que yo esperaba, no dudó, no dijo que fuera un error forense, no intentó dar ninguna explicación racional. Se limitó a mirar, respiró hondo y dijo, con ese tono pesado que nunca olvidaré, eso pasa a veces. Cuando te ocupas de algo que ha estado olvidado durante tanto tiempo, hay cosas que no quieres volver a dormir. Hay cosas que empiezan a mostrarse. Y, hombre, no sabía si era solo su expresión o si realmente me estaba diciendo que él también había visto cosas así antes. Después de aquello, no supe si estaba en una investigación forense o si me habían sumergido en una pesadilla sin salida. El doctor Rosenfeld se quedó mirando las fotos durante unos minutos, en silencio, y luego me miró, con una expresión que nunca le había visto. Ya no era aquel tipo gruñón y frío, acostumbrado a tratar con la muerte. Parecía asustado. Y entonces soltó algo que, tío, te lo juro, me dejó boquiabierto. Daniel, ¿te has dado cuenta de que esta misma taza, aparece en otras escenas? En el acto, me quedé helado. Abrí mucho los ojos y pregunté, ¿cómo que, en otras escenas? Sacó un cajón, sacó unas carpetas viejas, de esas que llevan años olvidadas, oliendo a moho, y las fue abriendo una a una. Y, tío, no sé ni cómo describir lo que vi. En al menos 3 escenas de muerte diferentes, todas en edificios o pisos abandonados del casco antiguo. Allí estaba. La misma taza. Idéntica. La misma astilla en el borde, el mismo asa agrietada, el mismo diseño floral descolorido. Y siempre en el mismo sitio, en la esquina de la mesa, un poco torcida, a veces llena, a veces vacía. Y lo que es más, ninguno de estos casos estaba relacionado entre sí. Diferentes víctimas, diferentes años, diferentes causas de muerte. Pero la taza, la maldita taza, estaba allí. Como si fuera una firma de... O peor, como si fuera un testigo silencioso de todo el asunto. En ese momento, lo juro, todo dentro de mí me gritaba que lo dejara, que cerrara esas carpetas, que borrara los archivos y que no volviera a tocar el tema. Pero al mismo tiempo, era como si no pudiera salir. Era como si algo me arrastrara más y más hacia ese agujero, y cuanto más cavaba, más profundo parecía. Le pregunté al doctor Rosenfeld, casi tartamudeando, pero, ¿alguien había notado esto antes? ¿Este vaso? ¿Estos patrones? Y él, sin apartar la vista de las fotos, respondió, si se dieron cuenta, nunca lo dijeron. O, prefirieron no hacerlo. Su voz era más grave, más pesada, como si estuviera admitiendo algo que preferiría no decir. Y entonces me contó algo que me hizo sudar frío. Dijo que años atrás, cuando aún era un recién licenciado, había asistido a otro caso, muy parecido. Una mujer, sin identificar, encontrada en una habitación alquilada en el centro. ¿Causa de la muerte? Indeterminada. Pero en la escena, justo en la esquina de la mesa, allí estaba, la misma taza. Dijo que en aquel momento pensó que era una coincidencia, que su mente le jugaba malas pasadas, entre otras cosas porque el caso se cerró rápidamente, sin mucha investigación. Pero ahora, viéndolo todo de nuevo, era imposible ignorarlo. Y me dijo, mirándome a los ojos, Daniel, no sé si esto es un patrón criminal, o si es algo más. Algo que no deberíamos haber tocado. Hombre, empecé a preguntarme si aquello seguía siendo un asunto sin resolver o si había metido la pata sin querer en algo en lo que nunca debería haber hurgado. Lo peor era que, desde aquella noche, parecía habérseme pegado. Llegaba a casa y lo olía. Ese olor específico que la señora Silvia describió, dulce, podrido, flores podridas. Y, lo juro, nunca más pude oír el sonido de una taza colocada sobre la mesa sin sentir que se me revolvía el estómago. Un día estaba en el mercado, en la cola, y la dependienta puso una taza sobre el mostrador. Tío, se me heló todo el cuerpo.
Me sudaban las manos, veía borroso. Fue como si ese sonido activara algo dentro de mí, algo que no podía apagar. Esa misma semana ocurrió algo que todavía no puedo explicar. Llegué a casa, me senté en el sofá, intenté ignorarlo todo, puse una película para distraer mi mente. Y en mitad de la película, sonó el sonido. Tap, tap, tap. Como si alguien golpeara la madera de la mesa de mi cocina con la uña. 3 golpes, espaciados, rítmicos. Me quedé paralizado. Mi respiración se volvió superficial, mi mano sudaba tanto que resbaló sobre el mando a distancia. Me armé de valor, me levanté despacio, fui a la cocina, y hombre, lo juro por todo lo sagrado, había una taza en mi mesa. Y no era mía. Yo nunca tuve esa taza. La misma astilla en el borde. El mismo asa agrietada. El mismo diseño floral descolorido. La misma, tío. La misma maldita taza. En cuanto vi la taza sobre mi mesa, casi se me caen las piernas. Me agarré a la encimera de la cocina para no caerme. No me salía bien la respiración, sentía una opresión en el pecho y tenía la horrible sensación de que me estaban observando, y no solo observando, sino como si estuvieran, esperando algo de mí. Me quedé mirando la taza como si fuera a explotar en cualquier momento. Y, os lo juro, durante unos segundos me planteé seriamente salir corriendo de allí, dejarlo todo y desaparecer. Pero no sé si fue curiosidad, desesperación o locura, lo único que sé es que, temblando, alargué la mano y la toqué. Y hombre, estaba caliente. Caliente. Como si alguien la hubiera dejado allí. ¿Sabes cuando sientes que hay algo que ya no es de este mundo compartiendo el mismo espacio que tú? Eso es lo que sentí. El aire parecía más denso, más pesado, como si el propio entorno estuviera distorsionado. Y entonces, de la nada, sin previo aviso, la silla de mi escritorio se movió sola. Despacio, muy despacio, haciendo ese insoportable ruido de madera raspando contra el suelo. Y se detuvo, frente a mí. Me quedé helado. Todo mi cuerpo se congeló. No podía mover ni un músculo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no se trataba solo de Margaret. No se trataba solo de ella. Se trataba de todos. Todo el mundo que de alguna manera había desaparecido, olvidado, borrado, y a nadie le había importado. Y ahora parecía que querían ser vistos. Querían ser escuchados. Querían ser recordados. Tío, no sé cómo lo hice, pero se me desbloquearon las piernas. Corrí al dormitorio, cerré la puerta, eché el cerrojo, empujé una cómoda delante y me quedé allí, sentado en el suelo, con las manos temblorosas y el corazón sintiendo que me iba a estallar dentro del pecho. Y, lo juro, mientras estaba allí, acobardada, pude oír pasos. Lentos. Pesados. En mi sala de estar. Y, hombre, no eran solo pasos. Era el sonido de la vajilla moviéndose, de cajones abriéndose y cerrándose, como si alguien, o algo, estuviera buscando algo. Y en medio de todo, ese olor. El olor de las flores podridas. Fuerte. Invadiéndolo todo. Nauseabundo. Parecía impregnar mi piel, mi pelo, mis huesos. No sé cuánto tiempo estuve allí. Tal vez minutos, tal vez horas. Todo lo que sé es que, en algún momento, todo se quedó en silencio. Silencio absoluto. El tipo de silencio que no es paz, es pura tensión. Me quedé allí unos cuantos minutos más, respirando entrecortadamente, esperando, hasta que me armé de valor, empujé lentamente la cómoda y abrí la puerta. La casa era, normal. Entre comillas, normal. Todo estaba en su sitio. Excepto una cosa. La taza. La maldita taza. Ya no estaba allí. Desapareció. Se evaporó. Desapareció como si nunca hubiera existido. Y, hombre, si crees que eso es lo peor, no. Porque en el mismo momento en que miré al centro de la mesa, donde antes había estado ella, vi un papel, bien doblado, esperándome. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el papel al suelo. Lo desdoblé despacio, con ese absurdo escalofrío en el estómago, y, hombre, era una letra torcida, temblorosa, como si hubiera sido escrita con prisas o por alguien que apenas sabía sostener un bolígrafo. ¿Y sabes lo que decía? ¿Ves? Ahora existe. Hombre, te juro que lo leí 10 veces, como si mi cerebro se negara a aceptar lo que veían mis ojos. Y al lado de la nota, había un número. Eso era. Un número de protocolo. Algo así como almohadilla 4871/2006. El mismo número que el caso de Margaret.
En ese momento, sentí que me flaqueaban las piernas. Sentí esa misma presión en el pecho, esa sensación de que algo me arrastraba a un lugar del que quizá nunca saldría. Me quedé mirando el papel durante unos minutos. Mi mente iba en 1000 direcciones. E hice lo peor que podía haber hecho. Escribí ese número en el sistema del laboratorio. Y cuando lo saqué, me estremecí. Porque, junto a los archivos de Margaret, aparecía otro nombre. Un nombre que nunca había aparecido en ninguna búsqueda, en ninguna referencia cruzada. Mary L. Peterson, desaparecida en 1998. Última localización conocida, piso 304, 15ª Avenida. Tío, eso me dejó helado. La misma unidad. El mismo maldito piso. Casi una década antes que Margaret. ¿Y adivina qué? Causa de la muerte, indeterminada. Y detalle, en las fotos de la escena de Mary, justo en la esquina de la mesa, la taza. La misma maldita taza. En aquel momento, tío, todo tenía sentido y, al mismo tiempo, nada lo tenía. Era como si aquel piso no fuera solo un lugar, sino una especie de agujero, un imán para la gente olvidada. Personas que desaparecen, a las que nadie busca, que se convierten en frías estadísticas sin rostro y sin historia. Lo que más me desesperaba era que, cuanto más tiraba, más aparecían. Más personas. Más nombres. Más protocolos. Y siempre vinculados de alguna manera al mismo piso, o a personas que de alguna manera habían pasado o tenían alguna conexión con ese edificio. Era como un ciclo. Una red de olvido y muerte, donde quien entraba, simplemente desaparecía para siempre. Y, tío, ¿sabes esa sensación cuando te das cuenta de algo demasiado grande, algo que no debería haber sido descubierto, es como si ahora tú también formaras parte de ello? Empecé a soñar con ese lugar. Todas las noches. Y siempre era el mismo sueño. Estaba de pie en el pasillo del edificio, frente a la puerta de la 304, y la puerta estaba entreabierta. Y dentro, oía el sonido de una taza colocada sobre una mesa, seguido de ese olor, apodrido, dulce, insoportable. Y una voz femenina, ronca, un poco rota, diciendo siempre lo mismo: siéntate. Mírame. Escúchame. Me despertaba empapado en sudor, con el pecho dolorido, como si hubiera corrido una maratón. Y, viejo amigo, no paraba. No ha parado hasta el día de hoy. Después de días sin dormir bien, decidí hacer algo que, sinceramente, a día de hoy no sé si fue valentía, desesperación o pura estupidez. Fui a la dirección. La antigua Avenida 15 donde antes estaba el edificio. Y, hombre, cuando llegué allí, tuve esa sensación de frío en el estómago que tienes cuando sabes que estás haciendo algo que no deberías hacer. El edificio ya no existe, como ya sabía. En su lugar hay ahora un aparcamiento. Frío, vacío, rodeado por un muro agrietado y unos postes torcidos y oxidados. Pero, viejo amigo, ¿sabes cuando un lugar es portador de una energía? Es como si el suelo de allí aún tuviera memoria, como si aún estuviera vivo. Me quedé allí, mirando aquel espacio, y cuanto más miraba, más pesado se volvía el aire. Y, hombre, lo juro, lo oí. Muy bajo, como si viniera del subsuelo, amortiguado, lejano, el sonido de una silla siendo arrastrada. Luego el tintineo seco de una taza sobre una mesa. La misma secuencia que había oído tantas veces. Y entonces, llegó el olor. Ese dulce y podrido olor a flores surgido de la nada en medio de un maldito aparcamiento de hormigón. Y, tío, no había manera. No había de dónde salir. No había nadie allí. Pero lo sentí. Lo oí. Y en ese momento, supe, que fuera lo que fuera, no había terminado. Nunca terminó. Y tal vez, nunca lo hará. Aquel día volví a casa con una certeza que me persigue hasta hoy. Aquel lugar, aquel caso, aquella taza, aquella mujer, no era solo una historia sin resolver. Era como si aquel piso, o lo que representaba, fuera un punto de ruptura de la realidad. Un espacio donde quien desaparece, desaparece no solo del mundo físico, sino de la memoria, de la historia, de la existencia. Y ahora parece que, de alguna manera, yo también he sido arrastrado a este ciclo. Hombre, desde aquel día han empezado a ocurrirme cosas pequeñas pero constantes. Tazas que aparecen en lugares donde no las dejé. Sonidos de sillas arrastrándose, siempre sobre las 3 de la mañana. Y ese olor. Ese maldito olor que sale de la nada y me da ganas de vomitar enseguida. Y por eso he venido aquí a contarte esta historia. Porque no sé qué más hacer. No sé si es una especie de maldición,
si he activado algo que debería haber olvidado, o si estoy empezando a entender cómo funciona este espacio entre el olvido y la desaparición. Así que tengo que preguntar, ¿alguien de aquí ha experimentado algo así? ¿Has visto o oído cosas así? ¿Habéis encontrado alguna vez una taza fuera de lugar, en algún sitio donde no debería estar? Porque, sinceramente, no sé si todo esto es solo una coincidencia, o si es solo el principio. Si te gustan este tipo de historias extrañas, inquietantes y que te hacen cuestionarte la realidad misma, suscríbete aquí ahora. Porque, tío, vienen muchas cosas. Cosas que casi nadie conoce. Cosas que han sido enterradas, olvidadas, silenciadas. Y te lo aseguro, estas historias no se le aparecen a cualquiera. Solo a quienes tienen el valor de mirar. Así que activa la campanita, porque si crees que esto ha sido pesado, no tienes ni idea de lo que está por venir. Siempre pensé que mi vida sería bastante ordinaria, ¿sabes? Levantarme, trabajar, pagar las facturas, repetir. Nunca he sido de los que se meten en cosas raras, ni de los que se creen esas historias bizarras que cuenta la gente en internet. Hasta que, viejo amigo, experimenté algo que, a día de hoy, me hace cuestionarme absolutamente todo. Solo escribir esto hace que se me apriete el pecho, me sude la mano, y todo parece volver, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Para que me entiendas, me llamo Andrew, tengo 36 años y trabajo como ayudante en un laboratorio forense de una ciudad mediana, de esas que parecen tranquilas pero esconden secretos que no te imaginas. Esto ocurrió en 2021, en una mañana completamente normal, una de esas mañanas en las que te levantas un poco en automático, te tomas el café mirando el móvil y ni siquiera te das cuenta de que la vida pasa. Llegué al laboratorio y ya estaba allí el Dr. Hirsch, mi supervisor, ese tipo raro, ¿sabes? Delgado, pelo revuelto, gafas tan sucias que siempre me preguntaba cómo podía ver algo. Y entonces me soltó, de sopetón, Andrew, prepárate, hoy hay algo raro. Juro que pensé que era una broma. Hasta que abrió una caja enorme llena de bolsas numeradas y me dijo, huesos. Encontrados ayer en una obra, donde antes estaba ese descampado de Souten. ¿Y adivina qué? Son los restos de un caso sin resolver, de los años 90. En el momento en que dijo eso, mi cerebro se congeló. ¿Basura? ¿Años 90? ¿Huesos? Hombre, eso huele a problema sin duda. Me acerqué a la mesa, empecé a abrir las bolsas numeradas y allí estaban. Huesos humanos, incluso bien conservados, teniendo en cuenta que llevaban décadas bajo tierra, tirados, olvidados. Al principio, parecía uno más de esos análisis estándar. Determinar el sexo, la edad, la posible causa de la muerte, cosas rutinarias, aunque, en el fondo, uno sabe que huesos así nunca vienen sin una historia. Y enseguida noté algo que me incomodó un poco, el cráneo estaba entero, pero había algo extraño. Una fisura. Pequeña, sutil, pero estaba ahí. Saqué el informe de entonces, aquel viejo informe amarillento, escrito a máquina, un poco manchado por los bordes. Y, hombre, lo juro, parecía una burla. Causa de la muerte, natural. Estado avanzado de descomposición. Sin signos de violencia. Solo que, mirando el hueso frente a mí, no encajaba. No tenía sentido. La fisura del hueso parietal izquierdo era clara, visible, con bordes irregulares, típica de una fractura causada por un impacto contundente. Saqué una regla de medir, empecé a hacer los cálculos, y, viejo amigo, no me digas, aquello era un golpe. Y no cualquier golpe. Fue suficiente para tumbar a una persona en el acto. En ese momento, sentí ese clásico escalofrío recorrer mi espina dorsal. Esto no es muerte natural, hombre, esto es asesinato. A medida que lo analizaba más a fondo, el malestar no hacía más que aumentar. El fémur izquierdo tenía una fractura mal curada, algo antigua, de al menos 1 año o 2 antes de su muerte. Eso en sí mismo me decía que esta persona había tenido una vida muy complicada, por no decir otra cosa. Empecé a montar el esqueleto sobre el banco, parte por parte, aquel trabajo meticuloso, encajando cada hueso como si fuera un macabro rompecabezas. Y, viejo amigo, cuanto más lo montaba, más crecía la sensación de que estaba tocando algo que el tiempo o alguien realmente quería que se olvidara. Busqué los archivos de la parcela donde encontraron los huesos. En los años 90, no era más que un solar abandonado, lleno de maleza, neumáticos viejos, carcasas oxidadas y algunas chabolas improvisadas. Era un lugar conocido por los drogadictos,
los vagabundos y algunas denuncias de tráfico de drogas, pero nada que preocupara realmente a nadie en la ciudad. ¿Sabes ese tipo de lugar que todo el mundo finge que no existe? Y, tío, ¿sabes lo que me dejó con un nudo en la garganta? La víctima ni siquiera tenía antecedentes. Nada. Ningún documento. Ningún informe de persona desaparecida. Oficialmente, esta persona nunca existió. Nunca se les buscó. Nunca fueron recordados. La sensación que empezó a golpearme fue muy extraña, muy pesada. Porque, hombre, piénsalo. ¿Cómo desaparece alguien del mundo, hasta el punto de que nadie se da cuenta de que se ha ido? Nadie se dio cuenta. Ningún informe policial. Ninguna denuncia. No hay registros médicos. Es como si el propio sistema hubiera decidido que esta persona no merecía existir. Recogí todo lo que pude de los huesos, características físicas, edad estimada. Parecía un hombre joven, de entre 18 y 25 años, delgado, de estatura media, y empecé a cruzar todo lo que existía en las bases de datos de la época y de hoy. Pero fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente raras. Al examinar más de cerca el cráneo, noté que la fractura tenía un patrón muy específico. Bordes internos deprimidos, grietas que irradiaban en forma de estrella. Hombre, eso es típico de un impacto directo con un objeto pesado, no es una caída, no es un accidente. Y entonces, mientras medía la profundidad de la lesión, me fijé en un detalle que me heló hasta los huesos. En el centro de la grieta, había un pequeño trozo de material incrustado en el hueso. Era metálico. Minúsculo, pero estaba ahí. Corrí al microscopio, preparé el portaobjetos, ajusté el enfoque, y, hombre, cuando lo vi, no había forma de negarlo. Era un fragmento de tubería de hierro. Tubo. De hierro. Alguien le había roto la cabeza a este chico con una tubería, una barra, algo así. Y alguien pensó que esto podría clasificarse como muerte natural. Hombre, en ese momento, no sabía si simplemente estaba ante un grotesco error del equipo forense de los 90 o si era, a propósito. A propósito. Porque, hombre, no es posible. Nadie con dos ojos mira un cráneo rajado así y escribe muerte natural. Y mientras profundizaba, descubrí algo que me revolvió el estómago. El informe original, de 1994, estaba firmado por un experto llamado Leonard Graves. Busqué su historial, y, hombre, el tipo tenía 3 procesos internos en ese momento. 3. Por negligencia técnica grave. ¿Y adivina qué? Todos desestimados. Todos desaparecieron, sin continuidad. Y justo después de ese informe en particular, se jubiló anticipadamente. Desapareció. Desapareció de la ciudad. Aquí viene lo peor. Al analizar de nuevo el fémur, noté marcas muy sutiles. Microarañazos en el hueso, paralelos, casi invisibles a simple vista. ¿Sabes lo que esto suele indicar? Restricción. Restricción. Como si la víctima hubiera pasado tiempo atada, con cuerdas o alambres tensando el cuerpo, hasta marcar el hueso. Tío, a este chico no solo lo mataron. Fue torturado. Lo mantuvieron cautivo, durante días, tal vez semanas, antes de matarlo de un golpe en la cabeza. La pregunta que empezó a martillear mi mente, y que todavía no me deja en paz, fue, ¿por qué? ¿Y más? ¿Cuántos más? Empezaba a sentirme un poco mal, la verdad. No físicamente, sino esa presión, ese peso absurdo sobre mi pecho, ¿sabes? La sensación de que esto no era solo un viejo error. Era algo mucho, mucho más grande. Algo que, de alguna manera, estaba enterrado allí, junto con esos huesos, junto con esa tierra, junto con la historia que alguien se había empeñado en borrar. Volví a los registros de la época, empecé a sacar archivos del sector de personas desaparecidas de los años 90, a cruzarlos con registros de asistencia social, hospitales, lo que fuera. Y fue entonces, tío, cuando me topé con una línea de datos que casi me hizo caer de la silla. Nombre, desconocido. Descripción, hombre joven, de unos 19 años, piel clara, pelo oscuro. Fecha, visto por última vez en octubre de 1993, en la zona de Northbridge. Nota, información verbal de un comerciante local, sin registro formal. Individuo visto a menudo en las inmediaciones del descampado de Southend. Nunca se confirmó su desaparición. Tío, eso ni siquiera era un informe policial. Era literalmente una nota al pie de un informe de inspección urbana. En otras palabras, alguien lo vio. Alguien se dio cuenta. Pero en el fondo,
a nadie le importó lo suficiente como para hacer algo al respecto. Y este chico nunca existió oficialmente. En cuanto lo leí, me quedé paralizado. Me quedé mirando ese trozo de papel digitalizado como si fuera, no sé, escupir alguna respuesta que mi cerebro no pudiera procesar. Y, hombre, si crees que la cosa paró ahí, no. Porque, en la misma carpeta de documentos escaneados, había otra nota, y esta, hombre, me puso la piel de gallina de pies a cabeza. Era un memorándum interno del ayuntamiento, fechado en noviembre de 1993, que decía, vigilancia cerrada de la zona de Souten. No se han identificado residentes permanentes. No se requieren intervenciones. ¿La firma? Leonard Graves. El mismo experto del informe de los huesos. Tío, ¿qué quieres decir? ¿Qué estaba haciendo este tipo dando una opinión sobre la ocupación urbana? ¿Cuál era su relación con esa tierra? Tiré con más fuerza, y cuanto más tiraba, más siniestro se volvía. Descubrí que Leonard no era solo un experto forense. En los años 80 y principios de los 90, formó parte de un comité municipal de gestión del espacio urbano. Bonito nombre, ¿verdad? En la práctica, ¿sabes lo que eso significa? Eliminar la población de la calle. Retirada de tierras. Desalojo informal. Deshacerse de cualquiera que no encajara en la bonita ciudad que querían vender. Enseguida se me revolvió el estómago. La realidad me golpeó como un puñetazo en el pecho. ¿Era ese chico, no solo víctima de un crimen aislado? ¿Era parte de algo mucho, mucho más sucio, y mucho más sistemático? Después de aquel descubrimiento, no pude desconectar. Empecé a rebuscar en todo lo que pude, cruzando datos, sacando archivos antiguos, incluso mirando artículos de periódicos de la época. Y, viejo, encontré un artículo de 1994, que en su momento no llamó la atención de nadie. El titular era sencillo, casi tonto, aplazadas las obras de revitalización del descampado de Souten. Y en el artículo había una frase que me dejó helado: durante la limpieza del lugar se encontraron restos sin identificar. La policía lo clasificó como muerte natural y despejó el lugar para las obras. Hombre, así que no era la primera vez que encontraban huesos allí. ¿Cuántos cuerpos han pasado por este mismo proceso? ¿Cuántos han sido enterrados y oficialmente borrados como si nunca hubieran existido? Volví al laboratorio, me senté en el banco y volví a mirar los huesos que tenía delante. Y, lo juro, por primera vez en mi vida, tuve la sensación de que me devolvían la mirada. No con los ojos, claro, sino con esa energía pesada y sofocante que parece envolverte cuando te das cuenta de que estás tratando con algo que no estaba destinado a ser descubierto. Y, hombre, te juro que, en aquel absurdo silencio de la habitación, con solo el sonido del ventilador funcionando lentamente, lo oí. Lo oí, muy bajito, como un susurro que venía del interior de la caja de pruebas: mírame. Escúchame. Encuéntrame. Y me paralicé. Todo mi cuerpo se congeló. Y entonces me di cuenta de que no había salida. Aquella noche ni siquiera pude irme a casa. Me quedé en el laboratorio hasta el amanecer, mirando esos huesos, ese cráneo roto, toda esa historia que de alguna manera gritaba desde un agujero olvidado en el tiempo. Y, hombre, parecía que cuanto más intentaba comprender, más cosas salían a la luz. Empecé a revisar imágenes del sitio donde encontraron los restos ahora, en 2021. Y, viejo amigo, ¿adivina qué? Aparecieron más fragmentos. Más huesos. No estaban en el informe inicial. No estaban en la colección oficial. Simplemente, no estaban allí. Hasta que aparecieron. Y detalle, eran huesos más pequeños. Metacarpos, falanges, trozos de costilla. Como si fueran partes de otro cuerpo. O de otros cuerpos. Y, viejo amigo, si crees que es paranoia, que se me estaba friendo la cabeza, lo entiendo. Yo también lo pensaba. Hasta que recibí un email completamente fuera de contexto, sin remitente identificado, solo el título: no escarbes donde no debes. ¿El cuerpo del email? Simplemente una foto antigua. Una foto tomada en 1993, claramente amarillenta, que mostraba el descampado, todavía lleno de basura, escombros, y, en la esquina derecha de la imagen, dos personas. A una de ellas la reconocí inmediatamente: Leonard Graves. El otro, un chico. Delgado, pelo oscuro, camiseta blanca. Quieto, mirando a la cámara. Y, hombre, lo juro, era el mismo perfil que el esqueleto de mi banco. Como si hubiera sido fotografiado allí,
justo antes de desaparecer. Después de ver esa foto, tío, no podía pensar en nada. Me quedé mirando la pantalla como si se me hubiera cortocircuitado el cerebro. Me temblaba todo el cuerpo. Y lo que es peor, supe que, a partir de entonces, no había vuelta atrás. Estaba involucrado. Ya no podía fingir que se trataba de un caso más, de otro error forense del pasado. Había algo mucho más grande, mucho más sucio y mucho más antiguo detrás. Y, hombre, esa sensación de no escarbes donde no debes no era solo una amenaza. Era casi una advertencia. Porque desde ese día, empezaron a pasarme cosas. Os juro, y no exagero, que he empezado a recibir llamadas de números que no existen. Contesto y al otro lado, silencio. Solo un sonido extraño, algo metálico, algo amortiguado, como, no sé, el sonido de algo golpeando metal. Como una tubería. Hierro. Y al amanecer, siempre a la misma hora, 3:43 de la madrugada, exactamente ese ruido. 3 golpes secos, espaciados. Como si alguien llamara a mi puerta. En mi piso. En mi techo. No lo sé, no lo sé. Todo lo que sé es que es lo suficientemente fuerte como para despertarme cada vez. Y, hombre, ya no sé si esto es un error que he desenterrado, o si he desenterrado algo que nunca debió ser encontrado. Y por eso he venido aquí a contároslo todo. Porque necesito saber, ¿alguien ha pasado alguna vez por algo así? ¿Habéis visto alguna vez un caso en el que la propia ciudad parece conspirar para borrar personas, para borrar historias? ¿Habéis sentido alguna vez esa absurda sensación de que cuando tiras de una cuerda, la cuerda tira de ti hacia atrás? Dime, ¿tiene algún sentido para ti? ¿Y usted? ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿En la cama? ¿En el autobús? ¿En el trabajo? Házmelo saber en los comentarios, porque quiero saber quién está al otro lado, escuchando estas historias. Y mira, si estás escuchando esto ahora, que sepas que puede que no sea por casualidad. Ojo, ¿alguna vez ha experimentado, sentido o percibido algo que no podía explicar? ¿Algo que parecía no querer ser descubierto? Tengo muchas ganas de leer lo que tienes que decir. Compartamos estas experiencias aquí en los comentarios. Sé que cuando trabajas con la muerte, acabas siendo un poco insensible a algunas cosas. Es parte del paquete. Llega un momento en que tu cerebro simplemente crea una barrera, como un filtro, para que no te vuelvas loco. Pensé que estaba bien con eso. Pensaba que lo había visto todo. Que ya nada me pillaría por sorpresa. Hasta que, pasó. Hasta que me di cuenta de que a veces la muerte no llega de la forma que esperas. Y lo que es peor, no deja marca. Solo un olor. Me llamo Michael, soy médico forense desde hace casi 12 años, y lo que voy a contarte aquí, nunca he sido capaz de explicarlo. Ni siquiera a mí mismo. Empezó hace un par de años, en un momento en que la ciudad se enfrentaba a un aumento absurdo del número de muertes de personas sin hogar. El ayuntamiento hacía como que no veía, la policía empujaba los cadáveres a la morgue y nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer. Pero, hombre, hubo un día en particular en el que me di cuenta de algo. Algo que, a día de hoy, no sé si fue mala suerte, el destino o algún tipo de extraña llamada que solo yo podía oír. Estaba empezando la autopsia del cadáver de un hombre, de unos 50 años, sin papeles, que había sido recogido en un albergue. Y, tío, en cuanto abrí la bolsa, había un olor. No era el olor de la descomposición. No era el olor de un cuerpo. Era, algo más. Algo metálico, químico, agrio, medio dulce, medio amargo, indescriptible. Un olor que nunca había olido antes. En ese momento, todo mi cuerpo reaccionó. Me tembló hasta el último pelo. Y no era solo asco, no era ese malestar normal que sientes cuando hueles un cadáver, necrosis, sangre vieja. Era algo más. Algo que me ponía un nudo en el estómago, un anhelo que no venía de lo físico, sino de un lugar que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Pensé, debe ser algún producto, no sé, quizá algo en el refugio, en su ropa. Pero entonces me di cuenta de que el tipo estaba desnudo. ¿Y sus pertenencias? Nada. Ni mochila, ni ropa, nada. Venía así, desnudo en su mochila, como alguien que ha sido encontrado en un refugio y no tiene absolutamente nada. Hice todo el protocolo. Examiné todo el cuerpo. Y, hombre, nada. Ninguna marca. Ni hematomas. Ni heridas internas. No hay sobredosis. Ningún fallo orgánico aparente. Absolutamente nada. Y lo juro, eso es peor que ver un cuerpo destrozado.
Porque un cuerpo destrozado lo entiendes. Lo miras y sabes lo que pasó. Pero un cuerpo que simplemente se ha ido. Apagado, sin razón, sin explicación, sin pista biológica que te ayude a entender, hombre, eso te desordena la cabeza de una manera que no puedes describir. Y ese olor, viejo amigo, ese olor no salió de la habitación. Se quedó allí. Se quedó. En el aire. En tu ropa. En mi piel. En mi cabeza. Durante los días siguientes, intenté olvidarlo. Lo atribuí a algún error, a alguna extraña coincidencia. Tal vez fuera algún producto utilizado en el refugio, no sé, alguna extraña reacción química. Pero, hombre, no funcionó. No podía ignorarlo. Porque no se detuvo ahí. 2 días después, llegó otro cuerpo. Una mujer. Cuarentona, también sin identificar, también llevada a un refugio, también clasificada como muerte sin causa aparente. Y, viejo amigo, en cuanto abrí la bolsa, ahí estaba otra vez. El mismo olor. Exactamente el mismo. Metálico, químico, ácido, dulce, pesado, indescriptible. Y de nuevo, el cuerpo estaba perfecto. Sin heridas. Sin drogas. Ninguna enfermedad. Ninguna explicación. La verdad empezó a calar hondo cuando me di cuenta de un patrón que me produjo un escalofrío en el estómago. Este olor solo aparecía en los cuerpos de los sin techo sacados de los albergues. Eso es todo. Nunca lo olí en víctimas de accidentes, asesinatos, sobredosis, infartos, nada. Solo en ellos. Y siempre era lo mismo, sin causa aparente, sin razón, sin explicación. Era como si estas personas hubieran muerto de algo que no era físico. No es biológico. No es natural. Y, hombre, lo juro, la sensación que tuve fue que no estaba lidiando con la muerte en el sentido tradicional. Era como una muerte social. Una desconexión. Un borrado. Y, tío, cuanto más me daba cuenta de este patrón, más parecía crecer ese olor. No era solo en la sala de autopsias. Empecé a olerlo en el pasillo, en el ascensor de la morgue, en mi ropa cuando llegué a casa. ¿Y lo más extraño? Nadie más parecía darse cuenta. Pregunté al personal de limpieza, al asistente que me ayudó con los forenses, incluso al propio doctor Lerner, mi supervisor, y la respuesta fue siempre la misma: olor normal, cosa de la morgue. ¿Se está poniendo sensible, doctor? Hombre, no. No era normal. Y no era solo sensibilidad. Porque llevaba 12 años trabajando allí. Conocía todos los olores de la muerte. Y ese no era uno de ellos. Empecé a hacer pruebas. Comparé muestras de tejidos, sangre y órganos de estos cadáveres con otras de perfiles diferentes: accidentes, homicidios, enfermedades. Realicé análisis toxicológicos, histológicos y químicos, incluso pruebas de partículas en el aire de la habitación. Y, viejo amigo, nada. Cero. Ninguna sustancia extraña. Ni compuestos volátiles. Ningún marcador biológico que justifique ese olor. Como si simplemente no existiera para los instrumentos. Solo para los sentidos. Solo para los que están allí, presentes, respirando ese aire. Era como si fuera, no sé, una huella de la propia muerte, o peor, de la propia vida que se había extinguido. Un rastro invisible. Un rastro que solo aparece cuando la persona ha muerto porque ha sido olvidada. Empecé a perder el control de la situación. Cada vez que entraba en la morgue y recibía otro de esos cadáveres, siempre de alguien que vivía, o, mejor dicho, sobrevivía, en las afueras de la ciudad, el olor me golpeaba como un puñetazo. Y con él llegaba algo que es difícil de explicar. Era una mezcla de angustia, pavor y tristeza, como si ese olor contuviera toda una historia, condensada. No una historia que pudiera leer en documentos, sino una historia no escrita. Una historia hecha de ausencia. De vacío. De nadie. Era casi como si aquel olor fuera el último grito de aquella gente, como: yo existí. Véanme. Escúchame. Recuérdame. Y, viejo amigo, te lo juro, hubo un día en que me estrellé. Realmente lo hice. Llegó otro cuerpo, esta vez un hombre, tal vez de unos 30 años, extremadamente delgado, parecía de unos 50, tan desgastado por la vida. Sin papeles, sin nombre, sin nadie. Y en cuanto abrí la bolsa, el olor era tan fuerte, tan absurdo, que simplemente tuve que salir de la habitación. Empecé a sentirme mal. Dificultad para respirar, antojos, mareos. Y lo más extraño,
es que cuando salí corriendo al pasillo, me detuve, respiré hondo y miré hacia atrás. La puerta estaba entreabierta, y, lo juro por Dios, el olor parecía arrastrarse. Siguiéndome. Rodeándome. Como si no fuera solo un olor. Como si fuera una presencia. Algo que estaba allí. Que sabía que yo sabía. Que no me dejaría olvidar. Después de aquel día, dejé de dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, era como si volviera a la sala de autopsias. Siempre la misma escena, el cuerpo sobre la mesa, la luz fría parpadeando, el olor envolviéndome y, en medio de todo, una sensación asfixiante, casi física, de estar siendo observado. Pero no el típico ser observado. Era como si el espacio mismo, el vacío mismo, tuviera ojos. Como si la muerte de esas personas se hubiera convertido en algo tangible, consciente. Y, hombre, lo más loco es que cuando me desperté, ese olor seguía conmigo. En la almohada. En mi ropa. En el coche. En mi propio cuerpo. Como si lo hubiera traído a casa. Como si se me hubiera pegado. Empecé a desarrollar una auténtica paranoia. Evitaba acercarme a los albergues. Cambiaba de bordillo cuando veía a alguien durmiendo en la calle, no por asco, no por miedo a ellos, sino por miedo a mí mismo. Miedo de oler ese olor. De reconocerlo. De volver a darme cuenta de que otro estaba a punto de desaparecer. Porque, hombre, fue así. Empezó con una sensación extraña, una presión en el aire. Y luego, días después, ese cuerpo aparecía en la morgue. Cada vez. Sin falta. Como si ese olor fuera un marcador. Un sello. Una advertencia silenciosa de que alguien había sido oficialmente borrado de la existencia. No por muerte biológica, sino por muerte social. Por indiferencia. Por olvido. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo peor. No era solo la morgue. No eran solo los cuerpos. Hombre, era toda la ciudad. Era como si ese olor hubiera empezado a impregnarlo todo. En los autobuses, en los callejones, en las plazas. En el ascensor de mi edificio, en el banco de la plaza de enfrente de mi calle. ¿Y lo más absurdo? Nadie se dio cuenta. Nadie. Solo yo. Miraba a la gente, paseando, jugueteando con el móvil, yendo a trabajo, riendo, charlando, y pensaba, ¿no lo sientes? ¿No lo ves? ¿No te das cuenta de que te está pasando en la cara? Porque, viejo amigo, eso es lo que era. Era el olor de la ausencia, de la desaparición, de un tipo de muerte que no deja un cuerpo en la acera. Una muerte que ocurre todos los días, a todas horas, pero nadie quiere mirar. Hasta que, una madrugada, me desperté con él. El olor. Fuerte. Absurdo. Pegado a mi habitación. Me levanté, un poco mareado, dando tumbos, seguí el olor hasta el salón, y, viejo, te lo juro, había una sombra, una silueta, quieta, en el rincón. No tenía cara, ni forma clara, pero lo sabía, lo sentía, era alguien. Era algo. Y entonces llegó, no una voz, no un sonido. Fue una sensación. Un mensaje que parecía inyectarse directamente en mi cerebro, en mi pecho, en mi estómago. Y dijo, sin un sonido, sin palabras, pero lo entendí perfectamente, lo sientes. Ahora ya lo sabes. Lo has visto. Y ahora, no puedes olvidarlo. Después de esa noche, nunca pude volver a vivir de la misma manera. El olor, hombre, nunca se ha ido. Algunos días es tenue, casi imperceptible, oculto en el aire, como un recuerdo incómodo. Pero a veces, aparece con fuerza. Tan fuerte como en esa sala de autopsias. Tan fuerte como esa mañana temprano. Y cuando llega, ya lo sé. Ya lo entiendo. Algún cuerpo llegará. Alguien desaparecerá. Otro nombre que nunca será pronunciado. Otra historia que nunca será contada. Otra persona que será olvidada incluso antes de morir. Y, hombre, la parte que más me destruye es que ahora, ya no puedo no verlo. Ya no puedo fingir que no lo entiendo. Porque, lo siento. Y una vez que lo sientes, no lo desaprendes. No te desconectas. Y por eso he venido aquí a contároslo. Porque necesito saber, ¿alguien ha experimentado algo así? ¿Alguna vez has notado algo que parece invisible para todos, pero que está ahí, justo en tu cara? ¿Has sentido alguna vez un olor, una presencia, algo, que no es de este mundo, pero que tampoco parece exactamente sobrenatural? ¿Algo que es simplemente, cruel, real y desesperadamente olvidado? Contéstame, ¿esto tiene sentido para alguien que no sea yo?
¿O soy el único que se siente así? Si esta historia te ha dejado tiritando, confundido o incluso incómodo, deja un like. Porque, mira, si has llegado hasta aquí es porque tú también sientes que hay cosas que no tienen sentido, pero existen. Y, hombre, el like no es solo para ayudar al vídeo. Es casi un sello. Una señal. Para mostrar que tú también te das cuenta de lo que la mayoría de la gente decide ignorar. Así que deja ese like sombrío, porque, sinceramente, si no lo haces, ¿quién te dice que no te seguirá hasta allí? ¿Sabes cuando crees que lo has visto todo? ¿Que después de años lidiando con la muerte, ya nada te toma por sorpresa? Así es, yo también lo creía. Hasta ese día. Hasta ese maldito día en que me di cuenta de que hay muertes que no tienen sentido. No en el papel. No en el informe. No en el mundo físico. Y estoy aquí para contártelo porque, francamente, no sé dónde más buscar respuestas. Me llamo Jonathan, soy médico forense desde hace 11 años, y lo que me pasó, tío, nunca he podido olvidarlo. Jamás. Y hasta el día de hoy, no sé si es solo una extraña secuencia de coincidencias, si es algún tipo de fenómeno que nadie entiende, o si es algo mucho, mucho peor. Sucedió una mañana cualquiera, de esas que no tienen nada de especial. Llegué al laboratorio, me tomé un café y consulté los casos del día. Y uno de ellos me llamó la atención enseguida. Un hombre, 38 años, encontrado muerto dentro de un motel en la salida norte de la ciudad. Solo. Sin signos de violencia, ni cortes, ni pinchazos, ni marcas. No hay signos de sobredosis, ni de asfixia, nada. El tipo simplemente murió. Detenido. De la nada. Y hasta ahí, todo bien, desafortunadamente, esto pasa a veces. El problema empezó cuando fui a abrir su cartera y catalogar sus pertenencias personales. En el fondo, doblada, medio escondida, había una nota. Decía, no es tu culpa. Simplemente no podía soportarlo más. Tío, cuando leí esa nota, se me heló la sangre. No puedo explicarlo. No era solo incomodidad, no era solo extrañeza. Fue una sensación. ¿Sabes esa sensación real, física, de que algo va muy mal, aunque no sepas exactamente qué es? Eso es exactamente lo que era. Mi primera reacción fue obvia, vale, es un suicidio. Pero, no. El cuerpo no mostraba nada. Nada. Ni sobredosis, ni heridas internas, ni asfixia, ni fallo cardíaco, ni derrame cerebral, absolutamente ningún marcador fisiológico para explicar esa muerte. Nada. Como si el tipo simplemente hubiera decidido parar. Apagarse. Salir del sistema. Y, hombre, si crees que eso es lo suficientemente extraño, no te detengas ahí. Fui a sacar los registros médicos, el historial, para tratar de entender si tenía alguna condición psicológica, algún historial médico relevante, cualquier cosa. Y entonces, empezó a ponerse muy raro. No era el primero. En la carpeta de casos archivados, la que llamamos en broma limbo forense, encontré otros 3 casos, absolutamente idénticos. Gente encontrada muerta, en lugares aislados, un motel, un coche parado, una habitación de hotel sin signos de violencia, sin causa aparente, sin explicación médica. Y en todos ellos, una nota. Cada vez. Con frases diferentes, pero la misma esencia, no es culpa tuya. Simplemente no podía soportarlo más. En cuanto me di cuenta de este patrón, todo mi cuerpo reaccionó. Mis manos empezaron a sudar, mi boca se secó, ese escalofrío subió por mi columna vertebral. Hombre, esto no era normal. Esto no era un accidente. Algo iba muy, muy mal. Saqué las notas archivadas y las comparé todas. La escritura era diferente, sí, lo que descartaba que fuera la misma persona la que lo escribía. En otras palabras, no era un asesino en serie, al menos no en el sentido clásico. Pero el tono era idéntico. Siempre una despedida sin destinatario claro. Siempre una culpa que no pertenece a nadie. Siempre un peso invisible y sofocante que esta gente, simplemente no podía soportar. Lo que más me hizo girar la cabeza fue que, cuando empecé a cruzar los datos de los informes, me di cuenta de otro patrón, igual de extraño. Ninguna de estas personas tenía antecedentes de intento de suicidio. Ninguno tenía un diagnóstico psiquiátrico formal. Ninguno mostraba signos clásicos de depresión severa, automutilación, nada. Y, hombre, si alguna vez has tratado con este tipo de casos, ya sabes, no es común. La muerte,
cuando llega en este contexto, suele dejar huellas. En el cuerpo, en el comportamiento, en la vida de la persona. Solo en estos casos, era como si el cuerpo simplemente se rindiera. Como si el sistema. Lo peor fue cuando empecé a revisar los datos más a fondo. Saqué historiales familiares, registros bancarios, movimientos de teléfonos móviles, cualquier cosa que me ayudara a entender quiénes eran esas personas, que tenían en común aparte de la nota y la muerte inexplicable. Y, tío, la respuesta me destrozó. Eran personas que, sobre el papel, estaban solas. Sin familia cercana. Sin círculo social activo. Aislados. Desconectados. Sin redes. Sin nadie capaz siquiera de denunciar rápidamente su desaparición. Tanto que, en algunos casos, solo fueron encontrados porque alguien del motel, del hotel o de la calle notó el olor del cuerpo días después. Nadie se dio cuenta. Nadie miró. Nadie. Y entonces, tío, fue cuando llegó el puñetazo. ¿Sabes esa cosa que te golpea de golpe y te aplasta? Eso fue. Me di cuenta de que tal vez no estaba tratando con un fenómeno médico. Ni policial. Ni psicológico en el sentido tradicional. Estaba tratando con un tipo de muerte que no está en los libros. Una muerte que sucede antes de que el cuerpo se detenga. Una muerte que comienza en el momento en que la persona se da cuenta de que no hay otro lugar a donde ir. Que no hay lugar para ellos. Que si desaparecen, nadie se dará cuenta. Que si mueren, no cambiará absolutamente nada en el mundo. Hombre, eso no está en los libros de medicina. Eso no está en los protocolos de autopsia. Esta es una muerte social. Una muerte existencial. Una desconexión absoluta. Después de ese chasquido, la cabeza me dio vueltas. Ya no podía trabajar de la misma manera. Cada vez que llegaba un nuevo cadáver, me entraba el pánico interno, esperando encontrar otra nota más escondida en un pliegue de la ropa, en el bolsillo trasero, en la cartera, en el fondo de una mochila. Y vaya que no tardó mucho. Una semana después, llegó otra. Un hombre de unos 40 años, encontrado en un coche en el aparcamiento de un mercado, recostado en su asiento, con los ojos cerrados, como si acabara de dormirse. Y, por supuesto, ninguna marca, ninguna señal, ningún motivo. Y en la guantera, la nota. Y, hombre, esa me destruyó. Decía, con una letra temblorosa, torcida, medio garabateada, lo siento. Yo solo, no pude encontrar una razón para seguir. Recuerdo que me senté en el banco, sujeté el periódico con las dos manos y me quedé mirándolo durante unos minutos, inmóvil, congelado. La cabeza me daba vueltas. Me temblaba la mano. Sentía el estómago como un nudo apretado. Y, viejo amigo, el olor. Sé que parece una locura, pero lo juro, todos estos cuerpos olían diferente. No a muerte ordinaria, no a descomposición, no a sangre, no a fluidos. Era, el olor del vacío. El olor de la renuncia. De ausencia. No sé cómo explicarlo, pero era como si ese olor no fuera físico, sino que existiera, impregnara el ambiente, mi ropa, mi piel, y nunca se fuera. Y lo que es peor, como si hubiera empezado a aparecer incluso antes de que llegara el cuerpo. Después de ese último caso, tío, simplemente, no podía desconectar. Empecé a caminar por la ciudad, mirando a la gente de una manera diferente. ¿Sabes ese tipo sentado en el banco de la plaza, mirando fijamente a la nada? ¿Esa mujer apoyada en la pared, mirando al vacío? ¿Esa persona en la esquina del café, con la mirada perdida, sosteniendo una vieja mochila sobre el regazo? Miré, lo juro, me encontré pensando, ¿podría ser él el siguiente? La encontrarán dentro de 2 días, con una nota en el bolsillo, sin causa, sin motivo, sin rastro. Porque parecía que ahora, sabía reconocer. Podía sentirlo. Como si el olor, ese olor que solo yo parecía notar, empezara a manifestarse en ellos. Antes de la muerte física. Antes del fin. Y hombre, hubo una noche que nunca olvidaré. Salí tarde del laboratorio, casi a medianoche, me detuve en un semáforo y miré hacia allí. En la acera, apoyado en una farola, había un tipo. Flaco, ropa sucia, mirada perdida, abrazado a una mochila gastada. Y, viejo, el olor. De inmediato, el olor me golpeó como un puñetazo en el estómago. Pesado, metálico, amargo, medio dulce, medio agrio. Era el olor. El mismo. Exactamente el mismo. Inconfundible. Me quedé paralizado, mirando a aquel tipo,
con aquella horrible, asfixiante, ineludible certeza de que ya estaba muerto. Solo que aún no había sucedido. Pero, hombre, había sucedido. Pasó. Y entonces me di cuenta, no es que esta gente elija morir. Es que el mundo los mató mucho antes. Y el cuerpo, solo tarda un poco en darse cuenta. Desde ese día, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Ya no puedo vivir como antes. Camino por la ciudad y veo. Ya no puedo verlo. Puedo olerlo. Todo el tiempo. En las esquinas. En las plazas. En las colas del mercado. En la puerta de los refugios. En el banco del autobús. Y, viejo, lo más cruel, es saber que nadie se da cuenta. Nadie lo siente. Nadie lo ve. Es como si fuera invisible para todos menos para mí. Como si, cuando encontré esa primera nota, hubiera desbloqueado un tipo de percepción que nadie más quiere tener. Y, hombre, te lo juro, a veces pienso que ni siquiera se suponía que lo viera. Que solo sucedió porque, de alguna manera, estas personas necesitaban que alguien lo supiera. Para que alguien viera. Para que alguien recordara. Y por eso estoy aquí para contártelo. Porque, tío, necesito saberlo. ¿Le ha pasado esto a alguien de aquí? ¿Alguien lo ha visto? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has encontrado alguna vez con una nota así, aparentemente al azar, sin destinatario, sin explicación? ¿Alguna vez has conocido a alguien que, de la nada, desapareciera, sin motivo, como si simplemente hubiera dejado de hacerlo? Dígame, ¿tiene esto algún sentido para ti? ¿O soy el único que lleva esto encima ahora mismo? Siempre pensé que mi trabajo consistía, en definitiva, en dar respuestas a los muertos. Hacer lo que nadie más podía hacer, traducir el silencio, transformar el cuerpo en una narración. Y, hombre, hasta el día de hoy, pensaba que por muy pesado que fuera, todo lo que encontrábamos tenía una explicación. Siempre había una lógica. Una razón. Hasta que, experimenté algo que me hizo cuestionarlo todo. No solo mi trabajo, no solo mi cordura, sino hasta la realidad misma. Me llamo Ethan, soy médico forense desde hace casi 10 años, y, viejo amigo, lo que voy a contarte aquí todavía me da escalofríos solo de recordarlo. Ocurrió un jueves, al comienzo de la jornada laboral. Llegué al laboratorio, me tomé un café malo de la máquina y recogí el expediente del día. Varón, 52 años, encontrado muerto en su casa, presunto infarto. Nada fuera de lo normal, aparentemente. Tomé los datos, fui a la sala 2, una de las que más utilizamos para los casos estándar. Abrí la bolsa, empecé el examen externo. Todo dentro. Cuerpo sin signos visibles de violencia, sin hematomas aparentes, sin cortes. Pero entonces, tío, todo lo que tuve que hacer fue coger el bisturí y empezar a cortar en la región torácica y... ¡bam! Se cortó la luz. En toda la habitación. De la nada. En ese momento, me quedé helado. Me quedé mirando la centralita del salón, ese sonido del silencio absoluto, ¿sabes? Ese silencio que en realidad no es silencio, es casi un zumbido en los oídos, pesado, opresivo. Y, hombre, eso nunca me había pasado. Jamás. Llevo años trabajando aquí, viejo amigo, la sala 2 es una de las más estables. Si fue en la sala 4, bien, ese lugar siempre se está rompiendo, siempre fluctuando. ¿Pero la sala 2? Jamás. Respiré hondo, pensé que era una caída momentánea, un cortocircuito, algo tonto. Fui al disyuntor y volví a conectarlo todo. La luz volvió a encenderse. Volví al cuerpo, preparé los instrumentos y, hermano, en cuanto puse el bisturí contra la línea de corte, a la altura del externo, ¡bam! Me caí otra vez. Todo fuera. La segunda vez, ya no era posible fingir que se trataba de una coincidencia. El resto del edificio era normal. Las otras habitaciones funcionaban. El laboratorio funcionaba. Solo la sala 2, solo conmigo, solo con aquel cuerpo, solo en aquel momento exacto del corte en el pecho. Salí de la sala, fui a la sala técnica, hablé con Antonio, que se ocupa del mantenimiento eléctrico. Y él, hombre, miró los registros del panel y dijo, un poco pálido, un poco desconcertado, no hay nada. No hay ninguna razón para haberlo apagado. El sistema ni siquiera registró una gota. Es como si no hubiera ocurrido. Y, hombre, cuando dijo eso, me dio tal escalofrío que estuve a punto de pedirle a otro que se hiciera cargo de ese examen. Casi. Volví a la sala de estar,
Respiré hondo e intenté convencer a mi cerebro de que se trataba de un defecto cualquiera, un fallo invisible, eléctrico, normal, aunque sabía que no lo era. Me acerqué a la mesa y miré mi cuerpo. Y, tío, te juro que sentí como si él también me estuviera mirando. No había manera, por supuesto. Pero lo estaba. ¿Conoces esa presión en el pecho, esa sensación física de que hay algo mal en el aire? Las luces parpadearon, el equipo se reinició, ese molesto pitido de los monitores volviendo a encenderse. Volví a coger el bisturí, me agarré fuerte y pensé, si me vuelvo a caer, me suelto. En serio. Hoy no estoy preparado para esto. Y, tío, ¿adivina qué? En cuanto empecé el corte en la región torácica, más concretamente en la unión de las costillas externa y quinta, stop. Oscuridad total. Todo. De la nada. Tercera vez. Y esta vez, no fue solo la habitación. La centralita de todo el sector parpadeó. ¿Y sabes qué es peor? Solo parpadeó. Un estallido, una pequeña explosión seca en la centralita de la habitación 2. Y volvió a encenderse. Como si nada hubiera pasado. Justo entonces, miré a la vuelta de la esquina, donde está la caja del disyuntor. Y juro, no sé si fue mi cerebro jugándome una mala pasada, pero vi una sombra. Una silueta. Inmóvil. Inmóvil. Justo al lado del panel. Y cuando giré la cara para mirarla, había desaparecido. Evaporado. En ese momento, no sé si se me heló el cuerpo de miedo o de terquedad, pero algo me hizo seguir adelante. Volví a llamar a Antonio, que bajó, miró nervioso el tablero, hizo algunas pruebas y después dijo, un poco pálido, mirando al suelo, Ethan, esto no es un problema eléctrico. Es ilógico. Todo está perfecto. Lo que está pasando aquí, no debería estar pasando. Y, hombre, cuando un técnico, que lleva 30 años lidiando con cables y disyuntores, te dice algo así, sabes que no está en tu cabeza. Lo miré y le dije, Antonio, cierra la puerta. Voy a terminar esto. Ni siquiera respondió. Solo negó con la cabeza, cerró la puerta y me dejó allí. Solo. Con ese cuerpo. Con ese, no sé qué. Respiré hondo. Volví a coger el bisturí. La luz parpadeó, pero se mantuvo. Comencé el corte, ignorando mi mano temblorosa. Desplacé el bisturí por la línea media, llegué a la región externa y, hombre, en cuanto separé los tejidos, lo vi. Una de las costillas, la cuarta, en el lado derecho estaba fracturada. No era una fractura vieja. Era reciente. El borde del hueso aún tenía ese claro aspecto de recién roto, con microgrietas que irradiaban hacia afuera. Y no era una fractura de reanimación. No lo era. Cualquiera que trabaje con eso sabe cómo reconocerlo. Y, viejo amigo, ni siquiera podías fingirlo. Fue un impacto. Duro. Directo. Una fractura traumática. Y justo en ese momento, se me hizo un nudo en la cabeza. Eso no es un infarto. Esto nunca fue un ataque al corazón. Esto, es asesinato. En ese momento, mi cabeza empezó a dar vueltas. Porque, viejo amigo, no tenía sentido. El informe preliminar que vino con el cuerpo decía muerte natural, paro cardíaco repentino. Todo estaba muy limpio, muy redondo, ¿sabes? Como si alguien lo hubiera firmado sin siquiera mirar el cuerpo. Y ahora, mirando esa fractura abierta, lo supe, alguien lo había golpeado. Y lo golpeó fuerte. Tan fuerte como para romperle una costilla. Continué abriendo la cavidad torácica, y fue entonces cuando llegó la confirmación final. Hematoma interno. Extenso. Fresco. El tipo murió de hemorragia interna. Causada por el impacto. No tuvo un ataque al corazón. Fue golpeado. Lo mataron. Y alguien trató de encubrirlo. Y, hombre, ahí es cuando la cosa se pone aún más extraña. Mientras estaba analizando el interior de la cavidad, midiendo la extensión de la lesión, mirando los órganos, la luz de la habitación empezó a parpadear de nuevo. Pero esta vez, no se apagó. Siguió parpadeando. Rítmico. Como si alguien estuviera, no sé, intentando llamar mi atención. O advirtiéndome. O amenazándome. Y, lo juro, sé que esto va a sonar loco, pero lo oí. Oí un golpe. Fuerte. Seco. Procedente de la centralita. Y luego un susurro. Bajo. Robado. No sé si venía de dentro de mi cabeza o del otro lado de la habitación, pero lo oí. Muy claro. Para. Eso fue todo. Una sola palabra. Y, viejo amigo,
te lo juro, me congelé. Mi mano se congeló en medio del examen. Mi respiración desapareció. Y por unos segundos, pensé que yo también iba a desmayarme. Al igual que ese tipo. Me quedé allí unos segundos, con la mano aún en medio de la cavidad torácica, intentando comprender si era real o si mi cabeza se había desplomado definitivamente. Pero, amigo, ¿sabes cuando no puedes fingir? Cuando todo tu cuerpo lo sabe, tu instinto lo sabe, tu piel sabe que ahí hay algo que no debería estar pasando. Eso es. Respiré hondo, cerré los ojos y seguí adelante. Fui hasta el final de la abertura, lo documenté todo, fotografié cada detalle, la fractura de la cuarta costilla, el hematoma, la acumulación de sangre en los pulmones. Todo. Porque, hombre, eso no iba a pasar desapercibido. Eso era un asesinato. Y alguien había hecho todo lo posible para enterrarlo como una muerte natural. Y, tío, ¿sabes qué es peor? Fue cuando saqué los informes de la escena del crimen. Fotos de la escena, los registros forenses iniciales, el informe policial. Y, hombre, era absurdo. La habitación era perfecta. Organizada. Cama ordenada, sin signos de lucha, sin desorden. Demasiado perfecta. ¿Y sabes lo que eso grita a cualquiera que trabaje en el campo? Set. Todo muy limpio, muy en su sitio, muy escenificado. ¿Y el informe? Ridículo. Firmado a toda prisa, con una sola línea, muerte súbita presunta. Sin signos externos de violencia. Cerrado. Y fue en ese momento cuando me golpeó como un ladrillo, alguien ha manipulado esto. Y no quieren que siga manipulándolo. Y tío, de verdad que quería decirte que la cosa acababa ahí. Que había hecho el informe, lo había entregado, había seguido con mi vida y todo estaba bien. Pero no. Porque, hombre, después de ese día, la habitación 2 nunca fue la misma. Nunca más. Todo el mundo se dio cuenta. Técnicos, auxiliares, incluso el personal de limpieza, ya nadie quería entrar allí. Y no era solo porque la electricidad fallaba, parpadeaba, se apagaba sin motivo. Era la sensación. El peso en el aire. Esa impresión física de que hay algo allí, que se ha quedado, que observa, que espera. Y, viejo, cuando trabajas en este ambiente, aprendes a respetar estas cosas. Aprendes que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Y tal vez no debería. Para colmo, 3 días después recibí un extraño memorándum. Del jefe. Corto. Frío. Directo, cerrar procedimiento. Clasificar como muerte natural. Archivar. Hombre, me congelé. ¿Cerrar? ¿Después de todo? ¿Después de la fractura, el hematoma de, la escena claramente manipulada? ¿Cancelarlo? En su momento, intenté llamar a quien firmó el memorándum, para discutirlo, para entenderlo. Y, viejo amigo, te lo juro, nadie contestó. Nadie sabía de dónde venía. Nadie quería hablar de ello. Era como si la propia máquina hubiera decidido que iba a ser enterrada. Que nunca existió. Que nunca sucedió. Y, hombre, tal vez la centralita de la sala 2 fue solo la primera señal de que, cuando la máquina no quiere que la veas, simplemente, se detiene. Desde aquel día, no he vuelto a entrar en el pabellón 2 de la misma manera. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por delante, la luz del pasillo parpadea. Siempre. Solo delante de ella. Y a veces, cuando hay mucho silencio en el edificio, juro que, se oye un crujido seco que sale del cuadro eléctrico del interior. Un crujido que no es parte de ningún sistema. No es parte de un cable, un disyuntor, nada. Es como si fuera una advertencia. Un recordatorio. Que hay cosas que, si eliges verlas, ya no puedes dejar de verlas. Que hay sistemas que, cuando lo deciden, simplemente, te borran. Y por eso estoy aquí para contártelo. Porque, sinceramente, ¿alguien de aquí ha visto esto alguna vez? ¿Alguna vez han notado algo así? ¿Un bajón de energía que no tiene sentido? ¿Una sensación de que la propia realidad intenta impedir que descubras algo? Amigo, respóndeme. ¿Tiene algún sentido para ti? ¿O soy el único que está atrapado en lo que hay detrás de la centralita de la sala 2? Y así llegamos al final de otro vídeo lleno de misterios e historias escalofriantes. Pero antes de irme, quiero saber, ¿cuál fue el momento que más te impactó? ¿Qué detalle te ha llamado la atención? Házmelo saber en los comentarios, me encantaría leer tu opinión. Si te ha gustado este contenido, ya sabes, dale a me gusta y suscríbete al canal. Esto me ayuda mucho a seguir trayéndote vídeos increíbles.
Y no te guardes este misterio para ti. Comparte este vídeo con tus amigos y rétales a que comenten también lo que piensan. Difundamos juntos el suspense. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, lo desconocido siempre está al acecho, esperando a ser descubierto. Hasta entonces, permanece atento, porque el próximo misterio puede estar más cerca de lo que crees.